Nunca es muy tarde, o en mi caso, precoz, para ser quien tú quieras ser. En esta historia conocemos a Daisy, una anciana moribunda que en sus últimos momentos le cuenta a su hija Caroline de un famoso relojero que fue contratado para construir un reloj emblemático para la ciudad, pero tras la muerte de su hijo en la guerra, este decidió construir un reloj cuya manecilla retrocediera. Lo hice así, para que los muertos de la guerra tal vez se levanten y vuelvan. Posterior a esto, Daisy le pide a Caroline que le lea un diario que tenía guardado en su maleta, el cual nos cuenta la historia de Benjamin Button. Benjamin nació tras la Primera Guerra Mundial, teniendo un comienzo muy difícil, pues además de que su madre murió por el parto, nació con la apariencia y cualidades de un anciano de 80 años. Esto fue inaceptable para su padre, quien decidió abandonarlo afuera de un asilo de ancianos con solo $16. Ahí mismo, de manera poco usual, la encontrarían el señor Tizzy y, especialmente Queenie, una cuidadora del asilo que toma la decisión de hacerse cargo del bebé. Ay Dios, qué niño tan feo. Pero eres un hijo de Dios. ¿Qué clase de amor es ese? Tras la revisión de un médico, quien menciona que el bebé tiene todo el deterioro de un anciano y que probablemente no sobreviva, Queenie se aferra a la idea de que ese bebé es un milagro, por lo que decide seguirlo cuidando con el apoyo de los ancianos. Esta decisión en parte porque Queenie no puede tener hijos y a pesar de las pocas probabilidades al pasar de los años, Benjamin sobrevive. Durante esa época tendría una vida rutinaria, conociendo a varias personas que marcarían su vida para siempre, como un predicador que le ayudó a dar sus primeros pasos y que tras esto moriría. Como dicen, Dios da y Dios dispone. También el señor Oti, un pigmeo que sacó a pasear a Benjamin para contarle historias de sus viajes y que tras dejarlo regresar solo a casa provocó que Benjamin descubriera que disfrutaba la libertad. Había sido el mejor día de mi vida. Años después conocería a Daisy, la nieta de una anciana del asilo, de quien se enamoraría a primera vista, pero con quien por obvias razones no le permitían juntarse muy a menudo. Además, durante esa época su madre logró concebir un hijo y sumado a que el hombre que le contaba historias se fue del lugar, causó que Benjamin estuviera mucho tiempo solo, esto hasta que una anciana, cuyo nombre no recuerda a Benjamin, llega a vivir al asilo, quien le enseñaría a tocar el piano y se convertiría en su principal compañía durante este tiempo. Es raro que a veces la gente que menos recordamos nos deja una huella profunda. A medida que Benjamin entraba en la pubertad, mientras estaba en el puerto, conocería al capitán Mike, quien lo invitaría a trabajar en su barco. El capitán Mike le cuenta que odiaba a su padre porque este le impedía cumplir su sueño de ser un artista, cosa que finalmente consiguió plasmando su arte en sus tatuajes. Además, cuando el capitán se entera de que Benjamin nunca ha estado con una mujer, lo lleva a un bordel donde este tiene su primera vez. Ella me hizo entender el valor de ganarse la vida. Debería decirte que uses preservativo. Al salir del burdel, capta la atención de un hombre quien le invita un trago, contándole que su esposa murió en un parto, que es dueño de una empresa de botones y que tiene el nombre de Thomas Button. También vemos que seguía viendo a Daisy los fines de semana que ella visitaba a su abuela, y aunque la muerte era algo a lo que estaba acostumbrado por vivir en un asilo, notamos que le afecta un poco cuando la mujer que le enseñó a tocar el piano fallece. Es normal perder a las personas que amamos. Si no, ¿cómo sabríamos lo importantes que ellos eran? Tras esto, a sus 18 años, decide salir de casa a navegar junto al capitán Mike y su tripulación, prometiéndole a Daisy que le escribirá constantemente. Durante este tiempo, se vuelve muy cercano al capitán, quien en una ocasión habla de su fascinación por los colibríes, los cuales aletean 80 veces por segundo y cuyo corazón late 1200 veces por minuto, mencionando que si evitas que un colibrí aletee, este morirá. Todo el mundo, sin importar sus diferencias, tenían una cosa en común: se embriagaban a diario. Durante una noche de insomnio en el hotel donde se hospedaban, conoce a Elizabeth, la esposa del ministro de Comercio, con quien se entendió tan bien que perdieron la noción del tiempo y platicaron toda la noche, para posteriormente repetir esto mismo varias noches más, hasta que en una ocasión, mientras cenaban juntos, Elizabeth le cuenta que en su juventud intentó cruzar a nado el canal, pero tras 32 horas en el agua a 3 kilómetros de su meta se rindió y nunca más volvió a hacer nada importante en su vida, para posteriormente darle un beso. Esa fue la primera vez que una mujer me besó.
es algo que no se olvida. Entonces Benjamin y Elizabeth acuerdan tener una aventura, la cual dura un tiempo hasta que una noche no se presenta Elizabeth, pues se había ido con su esposo del hotel sin avisar. Ese mismo día se dio el ataque a Pearl Harbor, por lo que su tripulación es llamada para participar en la marina remolcando barcos dañados, hasta que una madrugada se encuentran con un submarino enemigo contra el que se ven obligados a batallar, y aunque son capaces de hundirlo, el capitán Mike muere en el acto, diciéndole entre sus últimas palabras a Benjamin que uno puede enfadarse por cómo pasaron las cosas, pero cuando el final te llega, tienes que dejarte ir. Nunca había visto un colibrí tan mar adentro y no lo volví a ver. Al terminar la guerra, a los 26 años, regresa al asilo a visitar a su mamá, quien le cuenta que el señor Tisi murió, además de notar que todo el asilo seguía como lo recordaba y que lo único que había cambiado era él. También días después se encuentra ahí mismo con Daisy. Daisy durante esos años había estado enfocada en su carrera de bailarina y en un momento recuerda que Benjamin dejó de escribirle, aunque eso no evita que tengan una agradable escena de reencuentro en la que Daisy se la pasa todo el tiempo hablando de su fascinación por su carrera, para posteriormente intentar cortejarlo para que duerman juntos, pero Benjamin la rechaza. ¡Qué cabeza dura! Las oportunidades definen nuestra vida, aún las que perdemos. Tiempo después, Thomas Button lo vuelve a visitar, contándole que su empresa creció mucho por la guerra, pero que está desahuciado y no tiene familia, por lo que quiere dejarle todo lo que tiene a Benjamin, revelándole en ese momento que él es su padre. Tras contarle un poco de su madre, Benjamin sale molesto del lugar y regresa al asilo, donde se encuentra al último anciano que quedaba de cuando él era niño, quien a lo largo de los años le contó acerca de las 7 veces que lo había alcanzado un rayo. Soy ciego de un ojo, pero Dios siempre me recuerda que tengo suerte de estar vivo. Entonces Benjamin decide ayudar a su moribundo padre y llevarlo al lago en el que conoció a su madre, recordando las palabras que le dijo el capitán Mike antes de morir. Cuando el final te llega, tienes que dejarte ir. Años después, Benjamin va a Nueva York a visitar a Daisy de sorpresa, donde, aunque Daisy en ningún momento se porta grosera con Benjamin, sí que se muestra un poco distante, ya que ella ya ha construido una vida propia, por lo que Benjamin, para no entrometerse, decide irse. Fue a decirme que su padre había muerto. Después de esto, ambos seguían pensando el uno en el otro, pero la situación se le complicaría a Daisy cuando había llegado a su nivel máximo como bailarina, pues debido a una serie de casualidades y acciones en cadena generadas y entrelazadas por varios desconocidos, provocarían que en un momento y lugar exactos, de una manera casi improbable pero no imposible, un taxista atropellara a Daisy rompiéndole la pierna en el acto, causando que Daisy tuviera que terminar su carrera como bailarina, y cuando Benjamin la visita, le aclara que no quiere que estén juntos, pidiéndole que se vaya de su vida. No soportaba que me viera como estaba. Años después de esto, Daisy va a visitar a Benjamin al asilo, esta vez en términos más familiares, donde tras haber pasado por todo un proceso, finalmente aceptan que es el momento perfecto para que haya algo entre ambos, por lo que duermen juntos por primera vez, y a partir de ese momento empiezan su aventura romántica viajando alrededor del mundo a través del mar y comenzando a tener planes a futuro. Pero no todo es felicidad, pues cuando vuelven al asilo, descubren que Queenie, la persona que decidió ser una madre para él y lo aceptó tal y como era, murió. La sepultamos junto a su amado señor Weathers. Eventualmente, Benjamin vende la casa que le dejó su padre para comprar una propia, donde ambos pasaron juntos los mejores momentos de su vida. También Daisy, un día, tras entristecerse por saber que está envejeciendo, decide abrir una academia para bailarinas, donde después de notar que ambos se alcanzaron en edad y apariencia, le revela a Benjamin que está embarazada, cosa que le preocupa a Benjamin por miedo a que el bebé llegue al mundo como él y porque no sabe cómo es que será su padre cuando se convierte en un adolescente o un niño. Entre tanto, también Benjamin se entera de que Elizabeth, a sus 68 años, finalmente cumplió su sueño de cruzar a nado el canal. Supongo que todo es posible.
Meses después, un día como cualquier otro, nace su hija, a la que bautizaron con el nombre de Caroline, por lo que esta misma en el presente descubre que su verdadero padre era Benjamin y no el hombre que la crió, cosa que le afecta pero no impide que continúe leyéndole a su madre. Caroline nació saludable, pero a Benjamin aún le preocupaba que su hija no tuviera un verdadero padre y lo desgastante que sería para Daisy el tener que cuidar de ambos, por lo que tras el primer cumpleaños de Caroline decide abandonarlas, dejándoles todo el dinero que ahorró a lo largo de su vida, aunque eso no hizo que las olvidara, pues aunque no enviaba las postales, le seguía escribiendo a Caroline año tras año. Para que tú y tu madre pudieran tener una vida, me fui. Mientras Benjamin le cuenta de sus viajes por el mundo, le aconseja a su hija que le saque provecho a la vida, mencionando que nunca es tarde para ser quien tú quieres ser, y años después de abandonarlas, una noche las visita, pudiendo conocer a su hija. Daisy le cuenta que su actual pareja es un buen hombre y un buen padre, además de darle la razón a Benjamin de que no hubiera podido cuidar sola de ambos, y tras este encuentro, más noche Daisy visita a Benjamin en su departamento, donde ambos duermen juntos por última vez. Y como lo esperaba, miré cómo se iba. A partir de ese momento, Benjamin dejó de escribir, pero Daisy le cuenta a Caroline que tras la muerte de su padre recibió una llamada de protección infantil, pues encontraron a Benjamin viviendo en pésimas condiciones, además de que está padeciendo de demencia senil, y que contactaron con ella porque su nombre estaba escrito en el diario. Entonces, aunque Benjamin ya no la recordaba, Daisy decidió entregarle lo que le quedaba de vida para cuidar de él en el asilo, lo cual en ocasiones era doloroso para ella, pues el estado de Benjamin se deterioraba a medida que se hacía más joven y tuvo que ver la manera en la que olvidaba cómo caminar y hablar, hasta que un día en el que habían cambiado el reloj emblemático de la ciudad, finalmente Benjamin es capaz de reconocer a su amada Daisy para posteriormente cerrar sus ojos y dar por finalizada la historia de toda una vida, o mejor dicho aún, para dar por finalizado el curioso caso de Benjamin Button. Buenas noches, Benjamin. Y con esto me despido, espero que disfrutaran al máximo del video, no olviden dejar su like y suscribirse, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, ¡hasta luego! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.